Los tacones de Rachel Miller resonaban contra el suelo brillante del vestíbulo del bufete como un reloj en marcha. No podía silenciarlo. Eran más de las 8 de la tarde, y seguía vestida como si el día no hubiera terminado. Traje azul marino a medida, el pelo recogido con horquillas, sin una sola mancha fuera de lugar, tal como se esperaba, como siempre. Felicidades de nuevo, Rachel. Otra victoria, dijo Eric, uno de los socios principales, al pasar junto a su escritorio con un vaso de whisky en la mano. De verdad que te va bien bajo presión. Ella le ofreció su habitual sonrisa apretada. Les hizo un gesto de asentimiento a todos, un agradecimiento, y luego volvió a su pantalla y cerró la última pestaña del día, un caso que acababa de enterrar en el tribunal con precisión quirúrgica. Otro cliente protegido, otro oponente desmantelado, otra razón para no sentir nada. Ella cerró su computadora portátil. Su teléfono vibró. Mamá, no te olvides de la cena del próximo sábado. Tu padre espera que llegues a tiempo. Ya no eres una adolescente. Rachel se quedó mirando el mensaje un buen rato. Ni enfadada ni sorprendida, solo aturdida. Sus pulgares se posaron sobre la pantalla, redactando una respuesta que no envió. En cambio, se levantó, guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo y salió del edificio. Afuera, Nueva York seguía muy viva. El frío del otoño le mordisqueaba el cuello al doblar la esquina. Pero no paró un taxi, simplemente pasó junto a las hileras de restaurantes llenos de gente, el brillo de las tiendas, las parejas riendo, tocándose, viviendo en un mundo que parecía demasiado lejano para tocarlo. No sabía a dónde iba hasta que vio el neón rojo del Velvet Lounge and Bar. Lo había pasado una docena de veces de camino a casa del trabajo, pero ni una sola vez se le había ocurrido entrar. Demasiado ruidoso. Demasiado. No es su estilo, pero esta noche, algo era diferente. Entró. El aire estaba cargado de bajos y perfume. Jazz suave fusionado con ritmos de sintetizador pulsaba desde altavoces ocultos. La iluminación era tenue y cálida, proyectando sombras amarinas en las paredes. Ni siquiera estaba segura de que la hizo elegir un asiento en la barra, pero su cuerpo se movió antes de que sus pensamientos la alcanzaran. ¿Qué será?, preguntó la camarera, una mujer con el pelo castaño rojizo recogido en un moño desaliñado, las mangas arremangadas y un tatuaje asomando por debajo de la clavícula. Nada ostentoso, solo seguro de sí mismo, como si perteneciera a un lugar. Whisky solo, dijo Rachel. El camarero sonrió, sirviendo con una mano, sin apartar la vista de ella. Un día difícil, podría decirse. Rachel tomó el vaso, dejando que el calor le impregnara la lengua antes de tragarlo. Ardía, pero agradablemente, como si se lo mereciera. Soy Julia, por cierto, dijo el camarero. Y parece que necesitas bailar o pegarle a una pared, o ambas cosas. Rachel rió suavemente. Yo no bailo. Julia se encogió de hombros. Todavía no. Hablaron de todo y de nada. Julia no preguntó a qué se dedicaba Rachel, y Rachel no ofreció la información. Había algo liberador en eso. El aire se sentía más ligero. La música más cercana. El tiempo se derritió. Te reto, dijo Julia, dándole un codazo. Un baile. Rachel miró su bebida, casi vacía, y luego volvió a mirar la mano extendida de Julia. No te rindes fácilmente. No me asustas fácilmente. Eso la hizo sonreír, una sonrisa de verdad. Se puso de pie, y la habitación se inclinó ligeramente bajo sus pies. Julia la condujo a la pequeña y concurrida pista de baile, donde el ritmo se volvió más suave y profundo. Se acercaron, y luego se acercaron. El cuerpo se balanceaba, la calidez subía. El pulso de Rachel se suavizó en sus oídos. Julia se inclinó y la tocó. No fue vacilante ni forzado, sino seguro, como si lo hubieran hecho antes, en un sueño que ninguna de las dos había compartido en voz alta. Rachel se quedó paralizada por un instante, luego se tocó la espalda. Cuando se separaron,
Todo había cambiado. Su corazón no solo latía, estaba presente. Yo no hago esto, susurró Rachel. Lo sé, respondió Julia, entrelazando los dedos. Por eso está bueno, salieron del bar de la mano. El pasillo era estrecho y oscuro, iluminado solo por una bombilla parpadeante en el techo y el cálido resplandor rojo que emanaba de la puerta entreabierta del fondo. Julia caminó adelante con confianza y tranquilidad, con las llaves tintineando mientras abría el apartamento 102. Pasen, dijo Julia por encima del hombro. Juro que el caos es amistoso. Rachel entró y sus sentidos se conmovieron de golpe. El lugar era un collage desparejo de color y desorden, pilas de libros apilados en el suelo como torres en miniatura, un caballete abierto en un rincón con un cuadro a medio terminar, remolinos abstractos de azules profundos y amarillos suaves, pinceles empapados en agua turbia. El aire olía ligeramente a café e incienso de limón. Un gato, gris y de ojos soñolientos, miraba a Rachel parpadeando desde lo alto de un puff. Lenny, dijo Julia, señalando al felino. No le hagas caso. Se cree el dueño del lugar. Rachel no se movió. Su mundo eran sillas de cuero y suelos de mármol, líneas limpias, silencio. Esto era lo opuesto, y aún así, curiosamente acogedor. Julia encendió una lámpara de pie, que iluminó la habitación con un suave tono ámbar. Se quitó las botas, se dejó caer en el sofá y palmeó el asiento a su lado. ¿Aún estás aquí? Rachel asintió lentamente y se sentó, con el cuerpo rígido. Me siento como si hubiera entrado en el alma de alguien. Julia arqueó una ceja. Lo dices como si fuera algo malo. No he dicho eso, dijo Rachel en voz baja, y luego exhaló. Es que, no suelo hacer esto. Julia se recostó, con un brazo sobre el sofá. ¿Qué sueles hacer? Rachel no respondió. Ya no estaba segura. Su rutina habitual era irse sola a un piso, demasiado caro, demasiado tranquilo, calentar algo insípido en el microondas, quizá repasar un informe que ya sabía de memoria, dormir entre sábanas de seda sin soñar, despertarse dolorida de tanto apretar la mandíbula. Esto era territorio desconocido. Puedo preparar té, ofreció Julia, levantándose. O preparar otra bebida, o no. Espera, tengo almendras cubiertas de chocolate en el congelador. ¿Qué te parece? Rachel rió entre dientes a su pesar. Eres sorprendentemente bueno desarmando a la gente. Es el resultado de años lidiando con desconocidos borrachos y artistas caóticos, dijo Julia desde la cocina, asomándose por la esquina con una sonrisa. Y además, parecía que lo necesitabas. Rachel la observó moverse, descalza ahora, con el pelo empezando a soltarse del moño y las mangas aún arremangadas. No había nada calculado en Julia. Ninguna pretensión. Simplemente estaba haciendo, y era extrañamente magnético. Cuando Julia regresó, dejó un tazón de almendras y se sentó más cerca. Esta vez, el silencio no era incómodo, estaba cargado, como una chispa eléctrica esperando una chispa. Rachel cogió uno lentamente. Entonces, ¿qué haces además de preparar bebidas y rescatar mujeres perdidas de sí mismas? Pinto y doy clases a niños en un centro comunitario 2 días a la semana. Arte. Sobre todo. A veces, simplemente les enseño a respirar, dijo Julia sonriendo. Tú, titubeó Rachel. Yo escribo contratos para empresas millonarias y me aseguro de que no se maten entre sí. Fue una broma a medias, pero apenas Julia echó la cabeza hacia atrás, observándola. Eres abogada. Rachel asintió. Y viniste sola a un bar como Velvet. Estaba cansado de tener cuidado. Julia no dijo nada de inmediato. Extendió la mano y tocó suavemente la de Rachel. No tienes que darme explicaciones, dijo. Pero te escucharé si quieres. Rachel bajó la mirada hacia sus dedos, el contraste entre sus manos, sus uñas impecablemente cuidadas, las yemas de los dedos manchadas de pintura de Julia. Luego volvió a mirarlas. Solo quería olvidar por una noche.
Julia se inclinó. O tal vez solo quería sentir algo de nuevo. Rachel la encontró a mitad de camino. El contacto esta vez fue más lento, más profundo, lleno de cosas que no estaban listas para nombrar. No parecía una forma de escapar, era como respirar después de contenerlo demasiado tiempo. Se movieron juntos, con naturalidad, acercándose, envueltos en la suavidad del sofá y el uno al otro. Se levantaron las camisas, se deshicieron del pelo. Nada se apresuró, pero tampoco se contuvo. Afuera la ciudad seguía girando, pero dentro del apartamento 102, el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Más tarde, bajo una manta fina, Julia se durmió primero, acurrucada de lado, con la mano apoyada suavemente en la cintura de Rachel. Rachel permaneció despierta un rato, observando las sombras en el techo, recordando el momento en que dejó de fingir que todo estaba bien. No fue un golpe fuerte ni una decisión drástica. Fue un toque. Una risa. Un sofá en una habitación desordenada que olía a pintura y a bomba de limón. Se quedó dormida justo antes del amanecer, enredada en el caos de otra persona, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Lo primero que notó Rachel al despertar fue el silencio, no el silencio estéril al que estaba acostumbrada, como el de su apartamento, donde el silencio parecía ausencia, sino un silencio cálido, una quietud que envolvía la habitación como una suave bufanda. Parpadeó lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de gasa. El sofá crujió bajo ella al incorporarse. Julia no estaba allí. Por un momento, Rachel pensó que quizá había sido un sueño. Pero entonces bajó la mirada, descalza, con la camisa ligeramente arrugada y la manta medio enredada en sus piernas. No, había sucedido. Todo. Se puso de pie, envolviéndose los hombros con la manta, y contempló la habitación a la luz del día. Estaba aún más desordenada de lo que recordaba. Tazas de café con manchas de lápiz labial olvidadas, una pequeña montaña de lienzos apilados cerca de la ventana, cuadernos de dibujo abiertos en el suelo, una foto enmarcada de Julia abrazando a lo que parecía una anciana con sonrisas a juego, un tocadiscos sobre una caja de leche rodeado de fundas de vinilo desperdigadas. El apartamento no pretendía ser nada que no fuera. Estaba habitado sin complejos. Rachel se acercó al caballete. La pintura había cambiado. Una pincelada carmesí profunda se curvaba en el centro, atravesando los tonos más fríos. Fresca, de anoche, de esta mañana, se estremeció cuando algo le rozó la pierna. El gato, Lenny, se frotó contra ella con un maullido soñoliento antes de acurrucarse en el suelo. Rachel se agachó para acariciarlo y, por un instante, imaginó cómo sería despertar de nuevo en medio de este caos. A propósito. El pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. En la cocina, encontró una nota escrita a mano pegada a una bolsa de café molido. En el 20, tuve que dejar algo en el estudio. Puedes servirte lo que quieras, menos el último croissant de almendras. Lo estoy guardando. Rachel sonrió levemente. La nota era informal, juguetona, como si ya fueran algo, como si perteneciera a ese lugar, pero no lo hizo. Su teléfono vibró. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había dejado en el bolsillo de su blazer toda la noche. 3 llamadas perdidas de su madre. Un mensaje: me ignoraste otra vez. Tu padre dice que te estás portando mal. No eres un niño. El rostro de Rachel se endureció. El hechizo se rompió. Colgó el teléfono y volvió a mirar a su alrededor. Miró de verdad. Las tablas del suelo crujían. El aire olía a trementina y a libros viejos. Los platos del fregadero estaban apilados desordenadamente. Este no era su mundo. No era prístino, ni predecible, ni seguro. ¿Y Julia, qué era exactamente? ¿Una camarera? ¿Una pintora? Una fase. El peso regresó a su pecho, regresó a la sala, se vistió en silencio y dobló la manta con cuidado sobre el brazo del sofá. Miró la nota una última vez. Por un instante, pensó en escribirle algo, un agradecimiento, tal vez, o una mentira.
pero su mano no se movió. Abrió la puerta lentamente y salió al pasillo, cerrándola con el mismo sigilo tras ella. La luz fluorescente volvió a parpadear mientras caminaba por el pasillo, sus tacones amortiguados por la vieja alfombra, mientras atravesaba la puerta principal del edificio hacia el brillante aire de media mañana. Sintió que regresaba el frío, no el clima, sino el otro tipo, el familiar. Cuando Julia llegó a casa, con los brazos cargados de útiles y el cabello espolvoreado con la tiza blanca de su estudio, el apartamento todavía estaba en silencio, el tipo de silencio que sonaba como si alguien hubiera desaparecido. Dejó la bolsa en el suelo, miró la manta doblada en el sofá, el café intacto, la nota exactamente donde la había dejado. Y lo supo, Rachel no había dormido bien, a pesar de la comodidad de su colchón de espuma viscoelástica, de las cortinas opacas y del silencio clínicamente perfecto de su lujoso apartamento. Su mente no paraba de dar vueltas. La risa de Julia resonó en sus pensamientos, la sensación de su mano en la cintura de Rachel, la pintura, el gato, el calor de la luz de la mañana en una habitación que no le pertenecía pero que de alguna manera encajaba. Se había ido como siempre, limpia, sin dramas, sin dejar que el desorden la siguiera. Y, sin embargo, allí estaba, quitándose un pelo suelto del abrigo, sentada rígidamente en el asiento trasero de su Uber, preguntándose si se había olvidado algo de sí misma con esa manta doblada en la oficina. Todo estaba en su sitio. Su asistente la saludó con un típico buenos días. Tenía la agenda apretada y la bandeja de entrada llena. A ese ritmo le iba de maravilla, al menos antes, pero esa mañana, su concentración se desvió. Abrió un contrato y leyó el mismo párrafo 3 veces antes de darse cuenta de que no había asimilado ni una sola palabra. Dio un sorbo a su café e hizo una mueca. Estaba demasiado amargo, o quizá era alrededor del mediodía cuando su madre llamó. Rachel se quedó mirando la pantalla mientras vibraba contra su escritorio. La dejó sonar. Entonces llegó el mensaje: es de mala educación ignorar a tu madre. Tu padre está decepcionado porque te perdiste el almuerzo otra vez. Empieza a preguntarse si nos estás evitando. Ella arrojó su teléfono al cajón y lo cerró con fuerza. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, volvió a caminar. Pasó por el mismo café, la misma librería, los mismos músicos del metro, cuyo sonido normalmente ignoraba. Pero esta vez, escuchó la música, no solo los acordes, sino la melancolía que la inspiraba. Para cuando se dio cuenta de a dónde la llevaban sus pies, ya era demasiado tarde. La calle estaba llena de gente, vendedores compuestos, niños tirando de la mano de sus padres, parejas con bebidas heladas y riendo bajo cálidas guirnaldas de luces. Era una feria de arte local, de esas para las que nunca tenía tiempo. Pero algo la hizo detenerse, y entonces la vio, Julia, con el pelo medio recogido, un delantal manchado de pintura sobre el vestido, rodeada de lienzos colgados del fondo de una cabina. Estaba ajustando uno con una pinza, mordiéndose el labio mientras trabajaba. La misma seguridad, la misma facilidad. Su presencia absorbió el ruido del mundo. Por un breve instante, el pulso de Rachel se aceleró. Se quedó de pie detrás de la multitud, indecisa entre dar marcha atrás y avanzar. Sus pies la eligieron. Julia levantó la vista justo cuando Rachel llegó a la cabina. Sus ojos se posaron en ella y se congelaron, sin sonrisa ni sorpresa, solo con una silenciosa cautela. Hola, dijo Rachel suavemente. Julia se secó las manos en el delantal. No pensé que... Nos vemos. No estaba segura de venir. Entonces, ¿por qué? Su voz era serena, indescifrable. Rachel dudó. La verdad es que no lo sé. Julia asintió lentamente. Bueno, aquí estoy. Se hizo el silencio entre ellas. Rachel observó las pinturas. Eran diferentes a la del caballete. Estas eran más nítidas, más brillantes, pero todas tenían una crudeza que ahora reconocía. Me gusta el rojo, dijo en voz baja. El de tu sala. Julia se cruzó de brazos. ¿Te refieres al que dejaste escapar?
Rachel parpadeó. El dolor era merecido. Entré en pánico, admitió. No era por ti. Simplemente no querías quedarte, la interrumpió Julia. No pasa nada, pero no finjas que significó algo ahora. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Sí significó algo. Julia la miró, escrutándola. Luego se giró para ajustar un lienzo. Necesito terminar de prepararlo todo. Rachel se quedó allí unos segundos más, queriendo decir algo más, lo que fuera, pero no le salió nada. Así que se alejó, con el corazón más pesado que al llegar. Al desaparecer entre la multitud, Julia bajó la mirada hacia sus manos, todavía manchadas de rojo. El mundo giraba a su alrededor como si ella no formara parte de él. Se sentó en una banca frente a los food trucks, con un vaso de plástico de limonada sudando en la mano, intacto. La brisa olía a azúcar y aceite de freír. Los niños reían, los vendedores gritaban promociones, pero en sus oídos resonaba la voz de Julia. Simplemente no querías quedarte. No sabía que le dolería tanto. Observó a Julia desde el otro lado de la plaza, todavía arreglando sus cuadros, todavía interactuando con la gente, todavía sonriendo cuando lo necesitaba. Rachel odiaba lo mucho que admiraba esa tranquilidad. Como Julia podía sentirse tan completa, incluso siendo desordenada, sensible y abierta. La limonada se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo. Ni siquiera reaccionó, solo se quedó mirando la mancha húmeda en el pavimento, preguntándose si todo dentro de ella se derramaría de la misma manera si alguien la empujaba con suficiente fuerza. No quería irse así, no otra vez. Esta vez, se levantó. Julia estaba sola en la cabina cuando Rachel regresó. La multitud se había dispersado un poco. La luz dorada del atardecer proyectaba largas sombras, suavizando el ambiente. Julia la notó acercarse, pero no pareció sorprendida. No vine a disculparme, dijo Rachel. Porque mereces más que una simple disculpa. Julia arqueó una ceja. De acuerdo, te escucho. Rachel respiró hondo. No salí corriendo porque no fuera suficiente. Salí corriendo porque me sentía demasiado real, demasiado seguro. Julia frunció el ceño. ¿A salvo? Siempre tengo el control. Continuó Rachel, con las palabras fluyendo más rápido. Lo planeo todo. Gestiono las expectativas. Llevo una armadura que parece real. Y entonces me desperté en tu apartamento, y por primera vez en años, no estaba fingiendo. Eso me dio un susto de muerte. Julia se cruzó de brazos, pero su mirada se suavizó. Así que, en lugar de decir que me ignoraste, dijo, no supe cómo quedarme. Rachel susurró, nadie me enseñó. Julia exhaló lentamente y apartó la mirada. Me hiciste daño. Lo sé, y no te pido que lo olvides. Rachel bajó la mirada, tragándose el orgullo. No quería perder algo antes de entender siquiera qué era. Hubo una pausa larga, como si el aire se hubiera espesado entre ellas. Entonces Julia rodeó la cabina y se paró justo frente a Rachel, más cerca que nunca desde aquella noche. Sus ojos buscaron algo en el rostro de Rachel, la verdad, tal vez, o el miedo. Parecías de mi apartamento, dijo, aunque no lo creyeras. Rachel parpadeó para contener un repentino ardor en los ojos. Quería creerlo. Luego demostrarlo. Rachel asintió lentamente. Quiero. Se quedaron allí un instante. El ruido de la feria se había convertido en un zumbido lejano. Entonces Julia se giró y arrancó uno de los cuadros más pequeños de la pared, un remolino azul y carmesí, con un delicado hilo dorado en el centro. Se lo ofreció. Este es el que empecé después de aquella noche. Rachel lo cogió, tocando los bordes con cuidado. ¿Puedo comprarlo? No, dijo Julia con voz firme. Pero puedes ganártelo.
Rachel sonrió con sinceridad esta vez. Me gustaría. Julia no la tocó, todavía no, pero le rozó la mano brevemente, con un gesto significativo. Y por ahora, eso era suficiente. Mientras el cielo se tornaba de un dorado más suave, Rachel se quedó junto a la cabina. Ya no era una simple visitante, dispuesta por fin a quedarse. El cuadro reposaba en la isla de la cocina de Rachel como un secreto que no había decidido si guardar o confesar, envuelto en papel marrón y sellado con una sola cinta adhesiva blanca. Se sentía más pesado de lo debido, no por su tamaño, sino por todo lo que ahora significaba. No lo había abierto, todavía no. El apartamento que la rodeaba relucía con una perfección estéril, encimeras de mármol, grifería cromada, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Era el tipo de lugar que la gente envidiaba, limpio, caro, imponente, y, sin embargo, se sentía vacío. Cada objeto perfectamente colocado parecía un atrezo en la historia de alguien más. Rachel estaba sentada en el borde del sofá, todavía con su ropa de trabajo. Se oía el ruido de unos tacones cerca de la puerta. El silencio era denso. No había puesto música. No había comido. Se quedó mirando el cuadro, y luego su propio reflejo en el cristal negro del televisor apagado. ¿Quién era? La chica que sus padres habían moldeado, ambiciosa, impecable, imposible de decepcionar. O la mujer que tocó a otra mujer en la pista de baile y despertó envuelta en color y calidez, asustada y llena de vida. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de su madre. Tenemos noticias de la familia del juez Linton. Ofrecerán una cena la semana que viene. ¿Recuerdas a su hijo, verdad? Ahora está soltero. Deberías venir. Rachel dejó el teléfono boca abajo. No importaba cuántos títulos tuviera ni cuántas horas acumulara ante sus padres. Su vida estaría incompleta si no interpretaba el papel que le habían escrito. Se levantó y entró al baño, mirándose en el espejo. Se le había borrado el lápiz labial. Tenía una leve arruga entre las cejas. No se había dado cuenta de que llevaba horas frunciendo el ceño. Se lavó la cara y observó cómo el agua se deslizaba por el desagüe, como una confesión. No sabía cómo hablar en voz alta. De vuelta en la sala, se sentó en el suelo frente al cuadro envuelto. Con cuidado, despegó la cinta adhesiva. El papel marrón cedió con un suave rasgón, revelando el lienzo que había debajo. Era hermoso, caótico, emotivo, real, pinceladas audaces de color carmesí que se abrían paso entre sombras azul marino, destellos dorados entrelazados como venas. No había patrón, ni lógica, y aún así, la conmovió. Como si algo en su interior ya lo hubiera visto antes. Incluso sabía cómo pedirlo. Rachel tocó la esquina del marco, le temblaban los dedos. Pensó en el apartamento de Julia, el calor, el gato, la nota junto al café, su sonrisa, su escucha sin juzgar. ¿Cómo algo que solo duró una noche había dejado tanta huella? Cerró los ojos. Toda su vida, a Rachel le habían enseñado a evitar el desorden, a controlar el resultado, a dominar la narrativa. Pero nada en Julia podía controlarse. Quizás ese era el objetivo. Quizás eso era lo que la hacía inolvidable. Quizás por eso Rachel no solo la recordaba, sino que la extrañaba. Comprenderlo despertó algo. Rachel buscó su teléfono, ignorando los mensajes, ignorando la fría lógica que le gritaba que era tarde, que esto era irracional, que ya había hecho suficiente. Abrió su lista de contactos y buscó a Julia. Se quedó mirando el nombre un buen rato y luego pulsó el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces, y luego el buzón de voz. Rachel dudó, con el pulgar sobre el botón rojo, pero no colgó. Oye, dijo en voz baja. Sé que es tarde. Solo. Un suspiro. No quiero seguir huyendo de lo único que me hizo sentir yo misma, no la versión que mis padres me criaron,
no la versión que la empresa me elogia, la que recordé solo por un segundo cuando estaba contigo. Hizo una pausa, con la voz endurecida. No sé qué pasará después, pero si hay alguna parte de ti que aún quiera descubrirlo, aquí estoy. Clic, colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, Rachel se recostó en el suelo perfectamente pulido. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas brotaran. El aire era suave, con el aroma a frutos secos tostados y principios de otoño. Las hojas se arremolinaban a sus pies. Rachel bajó de la acera y entró de nuevo en la feria de arte comunitaria, el mismo lugar donde se había encontrado con Julia semanas antes, donde las palabras la habían herido y los silencios la habían escocido. Esta vez, no se escondía tras la multitud ni la vacilación. Apretó con cuidado el lienzo bajo el brazo, el que Julia había pintado, el que no le habían permitido comprar, no por dinero, sino por su significado. Había estado junto a su cama desde aquella noche, observándola como una silenciosa promesa. Localizó el puesto de Julia al instante. Estaba al borde de la plaza, esta vez flanqueado por un puesto de tacos y un pequeño puesto de joyería. La misma marquesina, el mismo letrero pintado a mano, estudios de color J. West. Pero esta vez, Julia no estaba ajustando lienzos ni charlando con desconocidos. Simplemente estaba sentada sola, con un cuaderno en el regazo y el bolígrafo inmóvil. Rachel se detuvo a pocos metros. Se aclaró la garganta. Llegas temprano. Julia levantó la vista un instante. Ninguna dijo nada. Entonces Julia se levantó, limpiándose las manos en los vaqueros. No estaba segura de que vendrías. No estaba segura de que quisieras que lo hiciera. Julia ladeó la cabeza. Depende de a qué hayas venido. Rachel se acercó y le ofreció el lienzo. Para devolverlo. Y para preguntar si ya lo he ganado. Julia no lo cogió de inmediato. Su mirada iba del cuadro al rostro de Rachel. Escuché tu mensaje de voz, dijo. Rachel asintió con la garganta apretada. Lo decía en serio. Julia tomó el lienzo y lo colocó con cuidado sobre la mesa detrás de ella, luego se giró. ¿Qué cambió?, preguntó. Dejé de fingir que no me importaba, dijo Rachel. Cruzó los brazos, no para defenderse, sino para no temblar. Me di cuenta de que tenía más miedo de fracasar que de fracasar de verdad. Sacaste algo honesto de mí, y eso me asustó. La expresión de Julia se suavizó, pero su voz permaneció mesurada. No necesito que seas valiente, Rachel. Solo necesito que lo intentes. Punto. No quiero ser tu escape. Quiero ser tu elección. Rachel dio un paso adelante, acortando la distancia que la separaba, y luego dijo, déjame elegirte. Julia la observó un largo instante, como si intentara ver si la persona frente a ella era real. Finalmente, sonrió, no con una sonrisa juguetona, ni cautelosa, sino plena, la que Rachel recordaba de aquella noche en el bar, justo antes de que todo cambiara. Tenía café preparado para ti esa mañana, dijo Julia. Incluso guardé el croissant de almendras. A Rachel se le cortó la respiración. Ojalá me hubiera quedado, yo también. Julia le tomó la mano. Pero ya estamos aquí. La feria bullía a su alrededor, risas, música, el ocasional tintineo de una pulsera que el vendedor de al lado dejaba caer. Pero nada de eso importaba, al menos para ellos. Rachel tomó la otra mano de Julia. ¿Puedo acompañarte a casa? Julia se rió entre dientes. Sigo en modo abogado. Déjame intentarlo de nuevo. Rachel dijo en voz más baja, ¿me dejarás volver al apartamento 102? Julia se inclinó hacia adelante y la tocó, sin prisa ni incertidumbre, simplemente en casa. Cuando se separaron, Julia susurró, solo si te quitas los zapatos esta vez. Rachel rió de verdad, y sintió que algo se le aligeraba en el pecho. Y, en lugar de aflojarse, se alivió un peso. Mientras caminaban juntas hacia el borde de la plaza,
Rachel observó el lienzo que Julia había pintado. Los remolinos carmesí y azul marino, la delicada línea dorada que aún brillaba a la luz del sol. No era perfecto, pero era hermoso. Igualito a esto, el sonido del agua hirviendo llenaba la pequeña cocina mientras Julia tarareaba una melodía casi olvidada, descalza, todavía con la sudadera enorme que Rachel había dejado atrás una semana antes. Colgaba de su cuerpo como una promesa prestada. El apartamento parecía el mismo, pinceles y frascos, libros y pilas de libros desniveladas, el gato tumbado perezosamente en el alféizar. Pero algo había cambiado, un cambio silencioso, apenas perceptible para quienes no conocían el espacio como ella. Ahora había un blazer doblado en el respaldo de una silla, un segundo cepillo de dientes en el baño, una taza nueva junto a la desportillada en el tendedero. Y la risa de Rachel resonó en el pasillo mientras gritaba: «Por cierto, tu gato me odia». Julia se apoyó en el mostrador, sonriendo. Es territorial y dramático, como alguien que conozco. Rachel entró en la cocina, con el pelo aún húmedo de la ducha, con leggings y una de las camisetas de tirantes de Julia. Se veía tan diferente, así, sin refinar, sin serenidad, simplemente suave, presente. ¿Desayuno o café primero?, preguntó Julia. Café, definitivamente café. Julia le sirvió una taza y se la pasó. Rachel dio un sorbo y se apoyó en la encimera de enfrente. «Me olvidé de cómo se sienten los domingos», dijo en voz baja. Julia ladeó la cabeza. «¿Te refieres a desordenada, perezosa y llena de migas de pan?» «Quiero decir real». El silencio que siguió fue cómodo, de esos que no requieren arreglo, solo se llenan de aliento y presencia. Rachel dio otro sorbo y luego dejó la taza. «¿Sabes? Todavía estoy averiguando esto», dijo. «Nosotras, yo, todo», Julia asintió. «Lo sé. Todavía no tengo las palabras adecuadas para todo. Y a veces, mi mente todavía quiere correr». «Entonces caminaré a su lado», dijo Julia, «hasta que tu corazón se recupere». A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué se te da tan bien esto?» «No lo soy», respondió Julia, dando un paso al frente. «No necesito que seas intrépida. Solo necesito que lo intentes. Punto. No quiero ser tu escape. Quiero ser tu elección». Rachel extendió la mano, la tomó y la abrazó con suavidad. Se quedaron así un rato, con los cuerpos alineados, el café enfriándose tras ellas. Al otro lado de la ventana, la ciudad seguía su curso, coches tocando la bocina, alguien gritando pidiendo bagels recién hechos, un perro ladrando sin parar, pero en el apartamento 102, solo se oía el suave zumbido de una tetera y el sonido de dos personas aprendiendo a quedarse quietas. Más tarde, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, con el desayuno servido en platos desiguales, huevos, tostadas, fresas y un croissant de almendras. Julia por fin lo había compartido. Rachel cogió una fresa y se la metió en la boca a Julia, riendo cuando casi se atragantó. «Qué grosero», murmuró Julia con la boca llena. Rachel simplemente sonrió. «Valió la pena». Hablaron durante horas, de música, de viejos desamores, de sueños que no habían expresado en voz alta en años. Julia habló de la galería que quería abrir algún día. Rachel admitió que no quería ser socia de su firma para siempre. «Está bien querer más», dijo Julia. Rachel asintió. «Creo que nunca creí merecerlo». Julia se acercó y se tocó la parte interior de la muñeca. «Sí, lo haces». La tarde transcurría en una luz dorada y pausada. En un momento dado, Julia se quedó dormida en el sofá con la cabeza en el regazo de Rachel. Rachel se acarició el pelo, mirando por la ventana, y sintió algo que no había sentido en años: quietud. No la que nace del vacío, sino la que llega cuando todo está, por un instante, exactamente donde debería estar. Cuando Julia se movió, murmuró: «Esto es agradable». Rachel sonrió. «Sí,
De verdad que lo es. Julia se incorporó y se inclinó hacia ella. Entonces, ¿es este tu regreso oficial a la 102? Rachel fingió pensar. Solo si consigo una llave. Julia levantó una ceja. Eres atrevida. Estoy aprendiendo de la mejor. Julia rió, extendió la mano hacia el estante cercano y le lanzó una llave de repuesto de un plato lleno de trastos. No digas que nunca te doy nada. Rachel lo atrapó y lo miró en su mano, era sencillo, plateado, sin adornos. Pero para ella, brillaba mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, proyectando largas líneas de luz sobre el suelo. Rachel se levantó y se acercó a la ventana. Julia se unió a ella, deslizándole la mano. Sin decir palabra, vieron cómo la ciudad exhalaba, y juntas, se quedaron.